antes de entrar al chisme de hoy, vamos a ubicarnos un poquito en la escena. Estamos a finales del siglo XVI a principios del siglo XVII, o sea, 1550 antes de 1650. Y en esta época están pasando algunos de los rompecabezas y movimientos más importantes de Europa. Traemos una partida de ajedrez durísima entre los anglicanos, protestantes y entre los católicos, cortesía de Enrique VIII. Todo mundo anda ahorita peleándose. Felipe II de España quiere regresar el catolicismo a Europa. Francia va saliendo de otras guerras de religión. Inglaterra se está consolidando como una potencia protestante y además le acaba de ganar a la Armada Invencible, entonces trae el ego por las nubes. El Imperio Otomano sigue presionando desde Hungría y en medio de todo este caos doctrinal, político y religioso se encuentra el Sacro Imperio y cae en las manos de nada más y nada menos que de nuestro protagonista Rodolfo II, rey de Bohemia. Pero este rey, en lugar de estar gobernando, estaba más bien preocupado por su horóscopo. Bienvenidos a otro episodio de Fuera del Huacal, en donde estudiamos la vida de algunas personas que hacen exactamente lo que tu terapeuta diría que no hagas. Pero bueno, son interesantes, así que aquí los estudiamos. El día de hoy vamos a hablar de una persona que heredó prácticamente la mitad de un continente y que él prefería estar coleccionando arte y diferentes barajas de tarot en su castillo. O sea, un Habsburgo que dijo, gobernar me da ansiedad, mejor voy a ver qué dice mi horóscopo el día de hoy. Rodolfo nace en Viena en 1552. Y es la cuna más dorada posible. Es hijo de Maximiliano II de Habsburgo y María de Austria. O sea, él es nieto de Carlos V y además bisnieto de los reyes católicos. O sea, toda la dinastía. Su papá era católico light, era relativamente ligero con las leyes y con la religión, pero su mamá sí era muy católica. Y luego estaba su tío Felipe II de España, que él era católico a nivel máximo. Y acuérdense de esto, la primera reina y esposa de Enrique VIII había sido española y la quitaron porque pusieron a Ana Bolena. Entonces ya había además un odio extra a los protestantes. Pero adivinen a dónde iban a enviar a Rodolfo II para que completara su educación: a España. Entonces a los 11 años lo envían a él y a su hermano para que fueran educados por jesuitas en España. Y estuvieron viviendo en El Escorial, un palacio monasterio en donde fueron educados. Ahí aprendió perfecto castellano, un protocolo sumamente rígido, vestir de negro y, muy importante, a ser católico del Concilio de Trento. Pero en cualquier lugar del mundo puedes encontrar cosas que te generen curiosidad. Y aquí Rodolfo II encontró dos cosas que le gustaron mucho: la alquimia y los juegos mecánicos de Juanelo Turriano, que era un inventor que hacía relojes y autómatas, que en ese momento probablemente los veían como ahorita estamos nosotros viendo todo lo que puede hacer la inteligencia artificial. Así que entre jesuitas y misas y diferentes lecciones de catolicismo, pues también agarró un poco de gusto a los libros prohibidos, a cómo convertir metales pesados en oro puro y a leer los astros para conocer su futuro. A los 19 años, este Rodolfo II, que ya era bastante introvertido y que ya tenía una famita de que era medio rarito, regresa a Viena, a donde estaba la corte. Y ya había unos planes de que se iba a casar con su prima, la infanta María de España. Pero esto nunca se llevó a cabo. Y empieza aquí a ganar todo tipo de coronas. En 1572 le dan la corona y se convierte en rey de Hungría. En 1575 rey de Bohemia. Y en 1576 emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, tenía un currículum espectacular. En papel se veía precioso todo. Pero en la vida real, este hombre como que no estaba hecho para completar esta chamba. Quienes lo llegaron a conocer decían que era algo inestable, que tenía cambios de humor que eran totalmente inesperados, que era medio raro. Entonces, una de las teorías es de que precisamente porque todo este linaje era casarse entre primos y familiares, desarrolló alguna enfermedad mental. Pero en ese momento solo era de que el rey es medio raro, pero X. Al inicio de su reinado, heredó un poquito de lo libre que era su papá. Entonces era bastante abierto con la religión, todo tranquilo. Pero conforme fue pasando el tiempo, se fue radicalizando. Y se enamoró solamente de una cosa: Praga. Así que decide que va a cambiar la corte, que estaba originalmente en Viena, y se la va a llevar a Praga. Realmente era porque Praga estaba mejor protegida que Viena.
Extraoficialmente era porque Praga tenía una historia y tenía muchísima magia y era mucho más interesante para las cosas que a él le interesaban. Y ahí él se dedica a convertir Praga en el Airbnb por excelencia para magos locos, astrólogos, laboratorio, museo, gabinete de curiosidades y para cualquier persona o cualquier actividad que nutriera su propia curiosidad. Así que comienza a expandir el tamaño del castillo de Praga simplemente para tener más lugar para todas las cosas que quería guardar. Tenía una cámara de maravillas que se llamaba Kunstkammer. Kunst es arte en alemán. Y ahí podíamos encontrar pinturas de Tiziano, de Leonardo, de Durero, Cranach, Bruegel y de Rafael también. Tenía estas esculturas de bronce de Adrien de Vriet, los retratos muy famosos de Arcimboldo, que sale Rodolfo II como si estuviera convertido en frutas. Tenía instrumentos científicos, astrolabios, globos terráqueos de todo tipo de tamaños. Tenía fósiles, piedras, minerales, cuernos de unicornio, que en realidad eran de narvales, pero bueno, marketing medieval. También tenía animales exóticos disecados, rarezas botánicas y cualquier otro tipo de cosas raras de la época, él las tenía. El famoso manuscrito de Voynich pasó por sus manos. O sea, si hubiera tenido un mural de Pinterest, tendría algo que diría cosas malditas que quiero tener en mi casa. Cualquier tipo de curiosidad u objeto raro lo tenía él. Y así como tenía objetos, también tenía personas raras. En su corte, por ejemplo, estuvo Tycho Brahe, que era un astrónomo danés que tenía una nariz de metal. Era sumamente preciso y de pasada, pues le leía el horóscopo. Johannes Kepler, que hereda la información de Tycho Brahe, comienza a trabajar también en algunas de sus propias teorías y comienza a pulir sus leyes de cómo es la órbita de los diferentes planetas alrededor del Sol. Las famosas tablas rudolfinas tienen su nombre por Rodolfo II. Giordano Bruno, que fue uno de los primeros que decía que el universo era infinito, desarrolló muchas de sus teorías en la corte de Rodolfo II. Ya después, durante la Inquisición, perdió la vida, pero esta curiosidad y esta libertad de explorar se desarrolló mucho en la corte de Rodolfo II. Praga entonces se convierte en el coworking por excelencia, en donde muchas de las personas más pensantes de la época podían llegar y experimentar sin miedo a que los fueran a matar, al menos en ese lugar. Así que la parte científica se estaba desarrollando mucho, así como la artística, pero el gobierno realmente no. Entonces Rodolfo II estaba usando gran parte del dinero más en traer personas de diferentes partes que a él le parecieran interesantes y a invertir en lo oculto que en gobernar y en hacer alianzas con las diferentes potencias de la época. Financia laboratorios, trae diferentes personas, muchos de ellos que le estaban viendo la cara de menso y que en realidad eran fraude, pero pues si le prometían a él que iban a convertir mercurio en oro, pues él claro que les abría la puerta y les decía, pásese joven, ¿qué necesita? Traía astrólogos, magos autoproclamados, mediums, barberos mágicos, cualquier tipo de persona en la corte para él entretenerse y él satisfacer su propia curiosidad de magia. Y casi siempre la promesa que le hacían estas personas, que algunos ya quedamos que eran fraudes, era que iban a convertir mercurio en oro, que le iban a dar el elixir de la vida eterna, que iban a curar todos sus males porque se sospecha que tenía sífilis y le iban a dar acceso a todos los secretos del universo. Porque claramente donde hay obsesión, también hay oportunistas. Y aquí entran dos estafadores de lujo, que coincide que son ingleses. El primero es John Dee y el segundo es Edward Kelly. John Dee era un matemático, mago y espía, y Edward Kelly era un alquimista muy creativo, por ponerlo de forma bonita, porque es el primero que le empieza a decir a Rodolfo II que puede convertir el mercurio en oro. Y Rodolfo, bueno, dice, pásele, quiero 2 y con aguacate. Y empieza a financiarlos y al final del día son estafadores profesionales. Como suele pasar, se sentían estas dos personas muy protegidas por Rodolfo II. Kelly reta a un oficial a un duelo. Rodolfo no puede aceptar esto y lo encarcela para salvarle la vida y a ver si de pasada puede presionarlo para que le revele los secretos de cómo convertir el mercurio en oro. Kelly, viendo que está ahora encarcelado, trata de escapar, se rompe una pierna, se le engangrena y pues pasa mejor vida. Aunque las circunstancias de su muerte fueron bastante turbias. Es el equivalente histórico de invertir absolutamente todos los bienes que tienes y los de tu familia y los de la hipoteca que sacaste por tu castillo en criptomonedas, porque este sí tiene un white paper y ahora sí te vas a hacer millonario. Y mientras él estaba invirtiendo todo su dinero en a ver si conseguía la piedra filosofal, su familia estaba muy preocupada porque en el área donde normalmente tienen más éxito los monarcas y estaban teniendo hijos, él no se veía muy prometedor. Rodolfo nunca se casó oficialmente y cada vez que tenía algún tipo de compromiso de matrimonio, lo rompía o lo posponía indefinidamente hasta que se cambiaban los planes. Su mamá le está suplicando que por favor se case con alguien porque tiene que asegurar la línea sucesoria. Pero a él como que la idea de casarse le genera mucha ansiedad, entonces pospone y nunca sucede nada.
pero sí hubo 2 amantes. La primera es Catalina Strada, que es hija de su anticuario de confianza, y con ella tiene hijos ilegítimos. El primero es Julio César o Don Julio, luego tiene a Matías, Carlos, Carolina e Isabel. Y Carolina e Isabel terminaron en un convento. Otra amante fue Eufemia de Rosenthal, y con ella tuvo una hija que se llamaba Carlota. Aquí su hijo más grande, Julio César o Don Julio, desde que estaba chavito tenía una fama de que era sumamente violento. Así que Rodolfo lo manda a vivir a Siesky Krumlov. Y ahí Don Julio se vuelve loco y comienza a hacer crímenes atroces, incluyendo el asesinato de una mujer. Pero Rodolfo II es como de, quédenselo ahí, todo bien, y él voltea al otro lado y hace como que no está enterado de absolutamente nada y es adoptado. Y como no se casaba y como no tenía hijos legítimos, empiezan todos los chismes, que tal vez no le gustan las mujeres, que tal vez no podía procrear ni siquiera, o que simplemente odiaba la idea de compartir el espacio con cualquier otra persona, porque ya tenía una famita de que era medio rarito. Hay algunos cronistas que sospechan que tal vez tenía algunos amantes masculinos, pero todavía no está confirmado. Lo que sí sabemos es que a Rodolfo II le importaba muchísimo más tener su gabinete de curiosidades y estarlo alimentando con personas y objetos extraños que realmente gobernar. Y esto políticamente es un desastre. La nobleza ve que no hay un heredero claro y sus hermanos, especialmente Matías, comienzan a mover las fichitas para ver quién se va a quedar con el trono. Y de pronto toda la estructura de los Habsburgo comienza a pensar, ¿no sería mejor que alguien más estuviera en el poder? Spoiler, sí. Porque en papel Rodolfo II es el dueño de muchos territorios muy importantes. Tiene Bohemia, Hungría, Austria y es un reino muy poderoso. Pero en la práctica se la pasa delegando todo el trabajo a otras personas y él al final no está haciendo absolutamente nada. Nicolás Palfi y otros aristócratas húngaros son realmente quienes están luchando todas las guerras y que están negociando tratados de paz y se están moviendo y regresan y van. Rodolfo II realmente ni enterado está de todo, nada más manda a alguien y dice, ¡ay, qué bonito, muy bien, me mandas una postal! Y ya. Y cuando estalla la rebelión de Esteban Bocsai en Hungría, entonces sí la cosa se pone muy seria. Tienes turcos avanzando de un lado, tienes nobles húngaros que están hasta el gorro de cómo estás gobernando, y el imperio en general está al borde del colapso. ¿Y quién es quien resuelve? El hermano Matías. Y ya ni le pidió permiso a Rodolfo II. Matías prácticamente a las espaldas de Rodolfo II fue e hizo negociaciones de paz. Así que en 1608 los Habsburgo dicen, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una junta porque este amigo de verdad no da. Y en 1608 le dicen, muchas gracias, pero no sirves. Así que le dicen, ¿sabes qué? Hungría, Moravia y Austria van a pasar a ser de manos de Matías, porque es el que está resolviendo todo. Y tú quédate con Bohemia, que realmente el poder estaba más en papel que en la práctica. Así que en 1609 Rodolfo II dice, necesito hacer algo que diga que soy importante. Así que firma la Carta de Majestad, que en esa época era algo muy avanzado. ¿Por qué? Porque era una carta que prácticamente daba libertad de credo a las personas que vivían en su reino, que en lugar de que fueran quemados en la hoguera si no cumplían con ciertas instrucciones religiosas, tenían derecho a pensar en lo que la gente quisiera siempre y cuando no le quemaran el castillo. Entonces, muy avanzado para su época. Y es un gesto muy importante, pero también llega sumamente tarde. En 1611, un primo, Leopoldo, llega a Bohemia con tropas. Matías comienza a presionar y Rodolfo II se ve obligado a abdicar. Así que adiós reino de Bohemia. La corte dice, vámonos por el amor de Dios de Praga. Entonces la corte se vuelve a mover y regresa a Viena. Y tú, Rodolfo, quédate a cuidar aquí el castillito en Praga, no hay problema, nada más que no estés dando lata. Rodolfo se comienza a aislar cada vez más y él se sigue quedando en su gabinete de curiosidades, pero sin tener poder realmente. En sus últimos años, Rodolfo II se comienza a aislar todavía más y empieza a tener estos ataques de enojo, a ser más paranoico cada vez más, a sufrir más porque se sospechaba que tenía sífilis, rompe sus propias obras de arte y comienza a tener más problemas físicos. Se rumora incluso que un león de su propio zoológico murió un día antes que él, cumpliendo así una profecía que decía que él también moriría pronto. Porque obviamente Rodolfo II no iba a morir de insuficiencia cardíaca, tenía que ser una profecía divina para que se supiera cuándo iba a morir él. En 1612, en Praga, y con 59 años, sin herederos legítimos, sin una corona efectiva realmente, y sin haber encontrado la piedra filosofal o la forma de convertir mercurio en oro, muere Rodolfo II y lo entierran en la Catedral de San Vito, en Praga. Y su sueño de tener una capital eterna también se va perdiendo, porque muchas de las obras fueron saqueadas, otras pasaron a manos de coleccionistas privados, y algunas fueron trasladadas a Viena para que siguieran protegidas en la corte de Viena. Y al final, el reino que él quería construir
pasó a estar en un rompecabezas que nunca se terminó de armar. Entonces, ¿qué fue Rodolfo II? ¿Un genio? ¿Un loco? ¿Una especie de whitezican mago? Rodolfo II encarna dos partes de la misma moneda. Por un lado, era un mecenas sumamente importante con una mente muy abierta y que permitía que las personas continuaran experimentando para llegar a fines científicos y a obtener conocimiento que en el momento no estaba disponible, y les daba carta abierta para que ellos experimentaran y llegaran a estas conclusiones. Protege a pensadores que en otros lugares de la historia hubieran sido quemados en la hoguera, y se convierte él en un mecenas del arte y de la ciencia. Pero por el otro lado, se niega totalmente a asumir responsabilidades del gobierno, no asegura la sucesión, las tensiones religiosas las administra de una forma fatal y deja el tablero listo para que comience la Guerra de los 30 años, que se convirtió después en una de las peores catástrofes de la historia europea. Rodolfo II se salió del huacal en muchas formas. En vez de ser el típico emperador obsesionado con la religión, se convierte en alguien fascinado por la astrología y por la alquimia, pero delega hasta que él deja de ser importante. Es el arquetipo del gobernante que se la pasa tanto en su propio mundo que no se da cuenta de qué es lo que está pasando alrededor de él, y lo pone en una situación muy vulnerable a él y a su propio reino. Así que todos los títulos que tenía van para afuera. Aquí hay una pregunta incómoda. Si él hubiera sido el emperador, ¿pensaríamos de Rodolfo II que era un loquito del centro o que fue alguien muy avanzado para su época? ¿Qué piensan? ¿Que fue alguien que hizo omisión completa de sus responsabilidades o que impulsó la ciencia en una época donde no era tolerante con las personas que no creían en la religión? Muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Fuera del Huacal. No olviden que si tienen sugerencias de otros personajes, pueden hacerlas llegar a nuestros canales de Instagram y de TikTok. Muchas gracias y nos escuchamos en otro episodio.